empezar el Grand Round de este mes. Le agradecemos al doctor Alan Burguet Torres que nos apoye. Él es oncólogo médico dedicado a la oncología gastrointestinal, es profesor asociado de medicina en la Universidad Autónoma de Nuevo León y coordinador de la Clínica de Tumores Digestivos del Centro Universitario contra el Cáncer de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El doctor Burguet realizó estudios de medicina en el TEC de Monterrey, posteriormente realizó su especialidad en medicina interna ahí mismo en el Tecnológico Monterrey y su especialidad en oncología médica en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Luego realizó un fellowship de corta estancia en oncología gastrointestinal en el Hospital Clínico Universitario en Valencia, España, así como un máster de oncología digestiva por la universidad en España. Es miembro activo de la Sociedad Europea de Oncología Digestiva, de la Sociedad Internacional de Oncología Gastrointestinal, la Sociedad Europea de Oncología Médica y Sociedad Americana de Oncología Clínica. Además, es coordinador de la Clínica de Tumores Digestivos del Centro Médico Zambrano León, TEC de Salud y profesor clínico del TEC Salud. Asimismo, es coordinador del equipo multidisciplinario de oncología gastrointestinal en OnCare en Monterrey, Nuevo León. Le agradecemos al doctor Alan el apoyo al servicio de gastro con la plática de avances de inmunoterapia en cáncer gastrointestinal. Muchas gracias, Alan. Adelante. Gracias, muchas gracias, doctor Joel Jaques, por la introducción. Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en esta sesión de Grand Rounds en gastroenterología. Soy el doctor Alan Burguete y bueno, pues les agradezco nuevamente por la invitación a hablar un poquito sobre los avances de la inmunoterapia en la oncología gastrointestinal. Estos son algunos de mis conflictos de interés. Algunos de ellos están relacionados con mi participación tanto como ponente como asesor para la industria farmacéutica, específicamente en temas de inmunoterapia en cáncer digestivo, con algunos de los agentes que vamos a estar revisando el día de hoy. Entonces, esta es la agenda que me gustaría seguir para la sesión del día de hoy. Primero, vamos a hablar de manera muy general sobre cómo se interrelacionan el sistema inmunológico y el cáncer de forma normal, cómo es que nuestro cuerpo interactúa y cómo podemos intervenir con ciertos fármacos para fomentar y aumentar la respuesta inmunológica contra el cáncer. De esta manera, esto nos permite seleccionar mejor a los pacientes que tienen pues que tienen mayor probabilidad de beneficiarse de estos tratamientos y posteriormente abordaremos de manera muy puntual las diferentes terapias aprobadas en la actualidad por sitio anatómico con la finalidad de darnos una idea de cuál es la utilidad clínica actual de estos agentes en nuestra práctica diaria. Entonces vamos a empezar con la parte de inmunoterapia. Vamos a recordar primero de manera muy general cómo interactúan las células malignas y nuestro sistema inmunológico. Las células malignas habitualmente presentan un gran número de mutaciones, ¿sí? Y recordar que estas mutaciones al final del día van a transcribir en un antígeno o en una proteína que es extraña para nuestro cuerpo. Eso es lo que llamamos un neoantígeno, ¿no? Y estos neoantígenos se liberan, ¿sí? Y entonces, como les decía, esto culmina muchas veces en la producción de una proteína aberrante y estos neoantígenos deben de ser reconocidos por las células dendríticas y presentados a la célula T para su activación. Es decir, la célula T es una potente asesina de células, sin embargo, la célula dendrítica debe presentarle el neoantígeno para que lo reconozca y debe activar al linfocito T para que éste pueda, digamos, tener su acción. A esta fase inicial, digamos, a este punto se le conoce como la fase del priming, ¿ok? Y después estas células T activas deben trasladarse al sitio tumoral, infiltrar el sitio tumoral y reconocer a las células malignas para su destrucción. Entonces, básicamente, este es como el círculo o el ciclo que siguen las células malignas con el sistema inmunológico. Sin embargo, las células malignas tienen múltiples mecanismos para neutralizar este proceso y evadir el reconocimiento por las células T. En la fase del priming, es decir, la parte del lado izquierdo, esto ocurre mediante la interacción del CTLA4 que se encuentra en la célula T y B7 que se encuentra en la célula dendrítica en los ganglios linfáticos. Recordar que esto ocurre en los ganglios linfáticos. Y esto es una señal inhibitoria que permite, que digamos no permite de manera normal la activación de la célula T. Por otro lado, en la fase efectora del lado derecho, esto ocurre principalmente en el sitio tumoral, ¿sí? La fase efectora,
pues lo que vemos es que hay una activación o hay una inhibición por la interacción de PDL1 y PD1, ¿ok? Que esto provoca una regulación negativa e impide de alguna manera que la célula T ataque a la célula maligna. Entonces, por tanto, la utilización de anticuerpos versus contra PDL1, PD1 o CTLA4 impiden esta interacción y por tanto se permite la activación de la célula T por un lado y el reconocimiento de la célula T del tumor por la célula T en el sitio tumoral para su ataque y destrucción. Entonces, estos anticuerpos, pues, digamos que son solamente uno de los múltiples mecanismos por los cuales se busca potenciar la respuesta inmunológica para el tratamiento contra el cáncer. Vemos aquí que hay, pues, algunos otros, digamos que en todo este ciclo existen muchos medicamentos que actualmente se están estudiando para ver cuál es su rol y poder potenciar la respuesta inmunológica contra el cáncer. Entonces, vamos a enfocarnos principalmente, aunque hay muchos agentes que podemos ver aquí, la gran mayoría de ellos se encuentran en fase de investigación. Vamos a enfocarnos en aquellos agentes que están actualmente, digamos, que son más estudiados y que representan actualmente opciones de tratamiento para nuestros pacientes, como los anti-PD1, perdón, que es nivolumab y pembrolizumab, anti-PDL1 como atezolizumab, avelumab y durvalumab, y anti-CTLA4. Entonces vamos aquí, estos son los que tenemos aprobados actualmente en la clínica y recordar que estos agentes normalmente, y en oncología sí siempre sucede, estos agentes digamos, van recibiendo aprobación primero en el escenario refractario, ¿sí? Metastásico normalmente, después pasan, digamos, se busca su rol en una primera línea de tratamiento de enfermedad avanzada y después digamos, estos agentes buscan ser llevados a etapas más tempranas de la enfermedad, donde seguramente podremos tener mucho más impacto en los resultados de los pacientes. Entonces, recordar que CTLA4 es un regulador negativo, ¿sí? Que mantiene a la célula T inactivada, ¿ok? Y permite el escape tumoral, ¿ok? Cuando utilizamos un anti-CTLA4, como por ejemplo ipilimumab y tremelimumab, lo que hacemos es que bloqueamos, estos anticuerpos bloquean la regulación negativa y esto permite la activación de la célula T en los ganglios linfáticos para que esta célula T quede entrenada para atacar el tumor. ¿Ok? Y por otro lado, la expresión del neoantígeno por la célula T, por la célula tumoral, pudiera ser suficiente para desencadenar por sí sola una respuesta citotóxica por el linfocito T. Sin embargo, la unión de PDL1 expresada en el tumor con PDL1 que se expresa en la célula T mantiene a esta célula T inactiva y esto ocurre un escape, lo que llamamos un escape tumoral. Cuando utilizamos un anticuerpo monoclonal anti-PD1 o anti-PDL1, lo que hacemos es que bloqueamos la interacción, ¿sí? Entre estos dos, es decir, esta regulación negativa la bloqueamos y entonces esto permite la activación de las células T y ocurre el ataque a las células tumorales. Bien. Aunque esto de manera esquemática suena muy lógico y sencillo, la realidad es que la gran mayoría de los tumores no seleccionados de forma general tendrían una muy pobre respuesta al tratamiento con inmunoterapia. Entonces, tenemos que encontrar una forma para distinguir quiénes son los pacientes que realmente se benefician de estos tratamientos. En general, aunque existen muchos biomarcadores, en general conocemos 3 biomarcadores que cobran relevancia para la atención clínica de nuestros pacientes. ¿Ok? Específicamente, el primero de ellos es la expresión de PDL1. Como pueden ver, para cada tipo de neoplasia existe un punto de corte. Perdón, disculpe. Para cada tipo de neoplasia existe un punto de corte y bueno, de diferentes formas de testar
esto es este biomarcador que es PDL1. Sin embargo, la expresión de PDL1 por sí sola parece ser realmente un pobre biomarcador, al menos en cáncer gastrointestinal, y es por ello que se han desarrollado diferentes scores, ¿sí? Que han demostrado ser mejores predictores de respuesta a inmunoterapia. Es decir, lo que queremos ver con estos es poder seleccionar quiénes son los pacientes que realmente se van a beneficiar de estos tratamientos. Y es importante que ustedes, los gastroenterólogos, los conozcan porque son biomarcadores que ya debemos estar solicitando en la práctica diaria. Entonces, y la otra cosa es que estos biomarcadores, muchas de las aprobaciones que tenemos actualmente de medicamentos de inmunoterapia en cáncer gastrointestinal están asociadas o de manera exclusiva para pacientes que tengan estos biomarcadores, ¿no? Entonces, el primero de ellos es el CPS, ¿sí? Que es el Composite Proportion Score, que se obtiene dividiendo el número de células positivas que tiñen por inmunistoquímica para PDL1, tanto en las células tumorales, linfocitos y macrófagos, se divide entre el número de células tumorales viables y se multiplica por 100. Y esto nos da un score, ¿ok? Que es el CPS. Existe otro score que también se utiliza en la práctica clínica diaria, que es la tinción de PDL1 en las células tumorales entre las células tumorales viables por 100. Entonces, es importante que tengamos estos, digamos, biomarcadores en cuenta para la práctica clínica. Quizá el mejor biomarcador predictivo para el beneficio de inmunoterapia en cáncer gastrointestinal y en muchos otros definitivamente es la inestabilidad microsatelital. Recordar que el sistema de mismatch repair se encarga de reparar mutaciones de base simple y está compuesto en general de forma muy somera por 4 proteínas principales. Cuando alguna de estas proteínas se encuentra ausente, ya sea por mutación germinal que impide la expresión correcta de esta proteína, es decir, síndrome de Lynch, o bien por una silenciación del promotor de MLH1, digamos que se dejan pasar errores en estos grupos de secuencias repetitivas del ADN que se llaman microsatélites y ocurre el fenotipo que conocemos como inestabilidad microsatelital. Esto, a su vez, pues obviamente lo que deriva en un gran número de mutaciones y por ende en una gran formación de neoantígenos, los cuales, como ya vimos, son el principal ingrediente para la activación de una respuesta inmunológica. Existen varias formas en las que nosotros podemos testar o probar la presencia o ausencia de inestabilidad microsatelital. Por un lado, podemos medir la expresión de estas proteínas por inmunistoquímica, que es la forma más sencilla y barata. Cuando la expresión de alguna de estas proteínas está ausente, se infiere que pues no, digamos que no está presente y entonces lo conocemos como un mismatch repair deficient o deficiente, ¿ok? No lo podemos decir estrictamente como inestabilidad microsatelital, aunque para propósitos prácticos en el lenguaje común lo hacemos de esa manera, ¿ok? Por otro lado, discúlpenme un segundo. Disculpen. Bien, entonces, por otro lado, podemos hacer también PCR o secuenciación de nueva generación para buscar estos microsatélites y a esto sí le conocemos como inestabilidad microsatelital. ¿Ok? Y por último, el tercer biomarcador que digamos, quizá recibe menos atención en la clínica es lo que llamamos la carga mutacional o el TMB o Tumor Mutational Burden. Estas mutaciones, las mutaciones dentro de las células malignas, como les decía, dan lugar a péptidos y proteínas aberrantes que son extrañas para nuestro cuerpo. Y estos neoantígenos son presentados a la célula T y a las células dendríticas para su reconocimiento, de tal suerte que a mayor carga mutacional hay más neoantígenos y por ende, teóricamente, la respuesta inmune debería de ser mayor. Y esto es en lo general cierto, sin embargo, hemos visto que algunos cánceres que tienen peor respuesta a la inmunoterapia de lo que esperaría por su carga mutacional, lo cual nos hace sospechar que este mecanismo quizá no es el único que juega un papel importante en la respuesta del cáncer a la inmunoterapia. Entonces, antes de embarcarnos a los análisis de los estudios, es importante recordar algunos términos que utilizamos en oncología
para medir la eficacia de los tratamientos. Entonces, la supervivencia global es el gold estándar para medir si un tratamiento es mejor o no en términos de eficacia, ¿verdad? Y la supervivencia global pues no tiene chiste, es el tiempo de que el paciente se aleatoriza hasta que el paciente fallece por cualquier causa, ¿ok? Y luego hay una supervivencia cáncer específica que se refiere a que el paciente, del tiempo que se aleatoriza el paciente a que fallece específicamente por el cáncer. Otro endpoint, otro objetivo que muy frecuente en los estudios de oncología es la supervivencia libre de progresión. Es decir, es el momento desde que se aleatoriza el paciente hasta que hay una recurrencia del tumor, es decir, esto lo vemos en pacientes que están libres de enfermedad, que van a un tratamiento quirúrgico, por decir, y cuánto tiempo pasa de que el paciente recibe, de que se aleatoriza hasta que recurre o muere por cualquier causa. La supervivencia libre de progresión es el tiempo en el que empezamos una intervención, por ejemplo, un tratamiento de quimioterapia, y hasta que el paciente, digamos, muestra signos de progresión, ¿ok? Y por último, importante para esta plática es la tasa de respuesta global, que digamos que es la proporción de pacientes que tienen una reducción en el tamaño tumoral por un periodo, digamos, de tiempo. ¿Ok? Y es importante que sepamos cómo se mide, digamos, la tasa de respuesta global. Es el porcentaje de pacientes que tienen una respuesta. ¿Ok? No significa que si, por ejemplo, vemos una tasa de respuesta global de un 60%, no significa que el tumor se reduce en un 60%. No, significa que el 60% de los pacientes tuvieron alguna respuesta, ya sea que la enfermedad se mantuvo estable, es decir, que no se movió para nada, que tuvieron una respuesta parcial, es decir, que hubo una reducción pero no completa del tumor, o que hubo una respuesta completa, es decir, una desaparición completa de cualquier indicio de cáncer en los pacientes. ¿Ok? Entonces, bueno, ya una vez aclarado esto, vamos a empezar con los estudios. Sin duda, la inmunoterapia ha revolucionado el tratamiento contra el cáncer. En el 2011 inició lo que sería digamos, el parteaguas, el antes y después de los tratamientos oncológicos, cambiando la vida de muchos pacientes con melanoma, cáncer pulmonar, cáncer renal, entre algunos otros. Sin embargo, los que nos dedicamos al cáncer digestivo, pues estábamos así como Juan Gabriel, viendo pacientemente cómo la inmunoterapia se convertía en un estándar de tratamiento en otras neoplasias y mejoraba la supervivencia global en otras neoplasias. Y sin embargo, hasta 2017 más o menos que se publicaron los primeros ensayos positivos para inmunoterapia en cáncer gastrointestinal, pues bueno, digamos que hemos entrado en esta fase, y desde entonces se ha visto una verdadera revolución en los últimos 3-4 años, llegando a establecerse de manera muy rápida como estándar de tratamiento de primera elección para algunas indicaciones. Vamos pues entonces a ver la evidencia actual y el rol que tiene la inmunoterapia en los diferentes sitios anatómicos, y vamos a iniciar con el cáncer gastroesofágico. El camino de la inmunoterapia en cáncer gastrointestinal no ha sido del todo sencillo. En 2017 se aprobaron los primeros tratamientos con inmunoterapia con nivolumab en pacientes refractarios a 2 o más líneas de tratamiento. Esto con base en los estudios en el estudio Attraction 2, que es un estudio asiático, un estudio aleatorizado, fase 3, que comparó en una tercera línea de tratamiento el tratamiento con nivolumab versus comparado con placebo, ¿ok? Y pues demostró un beneficio en supervivencia global en todos los pacientes. Asimismo, el estudio Keynote 059, que fue un estudio fase 2, no aleatorizado, también en el escenario refractario fue positivo. Y bueno, ante estos estudios alentadores en el escenario refractario, pues se buscó probar el tratamiento en segunda línea, comparándolo con la quimioterapia estándar, que actualmente en este escenario es paclitaxel, y desafortunadamente no se demostró un beneficio en supervivencia global de la inmunoterapia. Es decir, en segunda línea fueron estudios negativos para cuando se comparó con quimioterapia. Y bueno, asimismo también en el escenario de primera línea, ¿sí? Se demostró en el estudio Keynote 062 que pembrolizumab no es inferior a la quimioterapia en pacientes PDL1 positivo.
Entonces, lo que nos queda claro es lo que vemos aquí en la cajita de abajo, que la mayoría de los pacientes con cáncer gastrointestinal no se benefician de un tratamiento con inmunoterapia en monoterapia, ¿ok? O sea, tenemos que hacer algo más que dar solamente inmunoterapia, y que tampoco la expresión de PDL1 es el mejor predictor o la mejor herramienta que tenemos para predecir qué pacientes van a responder y qué pacientes no. Sin embargo, lo que sí nos queda muy claro, como les decía, que el mejor predictor que vemos a lo largo de la mayoría de las neoplasias es la inestabilidad microsatelital y la alta carga tumoral o el TMB, tienen buenos resultados con unas tasas de respuesta alrededor entre un 40-50% de los pacientes. Desafortunadamente, como les decía, el porcentaje de pacientes en etapa avanzada que tienen inestabilidad microsatelital es aproximadamente menor a un 5%. Entonces, bueno, vamos a ver que estos tratamientos en lo general son muy buenas opciones para un porcentaje muy pequeño de pacientes. Entonces, ¿dónde estamos actualmente en inmunoterapia, específicamente en cáncer gastroesofágico? En primera, tenemos algunas aprobaciones en primera línea de tratamiento, principalmente la aprobación de pembrolizumab en combinación con cisplatino y 5-fluorouracilo, principalmente para cáncer escamoso del esófago. Esto se demostró en el estudio Keynote 590, se le autorizó a los pacientes para recibir quimioterapia, estamos en el escenario de cáncer de esófago avanzado, ¿ok? Quimioterapia versus quimioterapia más inmunoterapia con pembrolizumab. Este estudio, en la gran mayoría de los pacientes, eran pacientes con cáncer de esófago, aunque se incluían algunos pacientes con adenocarcinomas, tanto de la unión como del esófago. Sin embargo, desde el punto de vista para los oncólogos, para nosotros, este es un estudio de cáncer escamoso del esófago, ¿ok? Porque la gran mayoría de los pacientes eran de este tipo. Y entonces, en las diferentes poblaciones, este estudio fue positivo para todos los pacientes. Esos estudios actualmente se están realizando de manera jerárquica, es decir, primero prueban la hipótesis en la población más seleccionada que ya saben, que ya sabemos que va a responder, ¿ok? Es decir, los pacientes, por ejemplo, en este caso, la parte de arriba, es pacientes que tienen una expresión de PDL1 medida mediante CPS alta, ¿ok? Y además que son escamosos, que sabemos que los tumores escamosos en general son tumores, tienen mucho más mutaciones, mucho más formación de neoantígenos, y por ende, estos tumores tienden a responder mucho mejor a la inmunoterapia. En general, todos los tumores escamosos de todos los sitios tienden a tener una buena respuesta a la inmunoterapia. Entonces, primero, digamos que prueban la hipótesis en esa población muy seleccionada, y después van ampliando la población para saber si se sigue manteniendo ese beneficio en las diferentes poblaciones. Entonces, para cáncer escamoso con expresión de PDL1 y CPS mayor a 10, este estudio fue completamente positivo, en beneficio en los objetivos primarios de supervivencia global y supervivencia libre de progresión. Para el carcinoma escamoso también, independientemente de la expresión de PDL1, para los pacientes con CPS PDL1 mayor o igual a 10, independientemente si son escamosos o adenocarcinoma, y para todos los pacientes, ¿ok? Entonces, digamos que si nosotros nos fijamos en las guías y la aprobación de FDA, esta aprobación la tiene para todos los pacientes, porque teóricamente, pues incluyó también pacientes de adenocarcinoma del esófago y adenocarcinoma de la unión gastroesofágica. Sin embargo, para nosotros, este es un estudio para tumores escamosos. Entonces, yo lo consideraría de aquí para arriba. Es decir, los pacientes que tengan carcinoma escamoso, o bien, y sobre todo con mucha mayor certeza, si es un carcinoma escamoso con un CPS mayor a 10, definitivamente el tratamiento para este paciente debe ser con la combinación de 5-FU, cisplatino más pembrolizumab, ¿ok? Y vemos que existen otros resultados que salieron negativos para algunos objetivos, por ejemplo, en el Attraction 4, que es un estudio también asiático que comparó nivolumab versus capecitabina oxaliplatino, que es un estándar de tratamiento. Este paciente, la gran mayoría de los pacientes tenían adenocarcinoma gástrico, ¿ok? Y para estos pacientes, el objetivo en supervivencia global fue negativo, ¿ok? Hubo un beneficio en supervivencia libre de progresión, pero fue negativo para supervivencia global, ¿ok? Y
Por último, en el estudio Keynote 062, que comparó cisplatina fluoropyrimidina con Pembro versus, digamos, la combinación más placebo, ¿no? Entonces, este estudio también es un estudio primordialmente de adenocarcinoma gástrico, ¿ok? Y fue un estudio negativo, ¿ok? Entonces, como se podrán dar cuenta, hay resultados mixtos, lo cual nos habla totalmente, no es que la inmunoterapia, digamos, no funcione, porque hay estudios que son positivos y uno podría pensar que las poblaciones son iguales, pero la realidad es que todo depende de cómo se diseña el estudio, si incluyen o no pacientes de cáncer esofágico y de adenocarcinoma. Sabemos que estos dos tumores son tumores, digamos, completamente distintos en su biología, los carcinomas escamosos y los adenocarcinomas del esófago. Entonces, realmente no se deben mezclar, ya lo sabemos muy bien. Sin embargo, bueno, es algo que quizá nos cuesta mucho entender cuando diseñan este tipo de estudios. Y también lo más importante es que, como se podrán dar cuenta, no está establecido un punto de corte que digamos, este es el punto de corte que va a aplicar para todos los pacientes. Hay estudios que tienen CPS mayor o igual a 1, CPS mayor o igual a 10, incluso algunos otros, por ejemplo, los estudios iniciales de nivolumab medían TPS, que no es lo mismo que un CPS. Entonces, como se podrán dar cuenta, todavía no nos ponemos de acuerdo. Sin duda, el estudio más reciente que dio lugar al nuevo estándar de tratamiento en cáncer, en adenocarcinoma gástrico y de la unión gastroesofágica es el estudio Checkmate 649, que se publicó recientemente. Este estudio reclutó pacientes con adenocarcinoma gástrico y de la unión gastroesofágica y los aleatorizó a recibir nivolumab más el estándar de quimioterapia, que es Folfox o Celox, versus la combinación de solamente quimioterapia. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar específicamente de la comparación digamos, del brazo B y el brazo C, ¿ok? Hay un tercer brazo que es la combinación de inmunoterapia con un anti-PDL1 y anti-CTLA4. Sin embargo, les adelanto que este estudio salió completamente negativo, o sea, no hay un beneficio en supervivencia global para, digamos, dejar solamente inmunoterapia. Entonces, y el objetivo primario de este estudio fue la supervivencia global y la supervivencia libre de progresión. Entonces, como vemos, hubo un beneficio significativo de 2.2 meses en términos de supervivencia global, con una reducción de riesgo de muerte de un 20% para el brazo de combinación con nivolumab versus quimioterapia sola. Y asimismo, este resultado fue aún mejor para el brazo de combinación con nivolumab versus quimioterapia. Entonces, resultado fue mejor en la población con expresión de CPS mayor o igual a 5, como vemos aquí abajo, donde se obtuvo una supervivencia global de 14.4 meses, rompiendo por primera vez la barrera de un año de supervivencia global para estos pacientes con solo quimioterapia. Entonces, y sin duda lo que más nos entusiasma de estos pacientes y de todos los análisis de inmunoterapia en general es que al final de la curva vemos aproximadamente entre un 20 y un 30% de los pacientes que son largos supervivientes. Entonces, estos pacientes no se veían en otros estudios y bueno, pues estos nos entusiasman mucho. De igual manera, ver que las tasas de respuesta no solo son mayores, sino que normalmente en los pacientes que responden tienen una respuesta mucho más duradera y superior para el tratamiento con inmunoterapia. Y entonces esto colocó a la combinación de nivolumab más quimioterapia como el estándar de tratamiento de primera línea para los pacientes con cáncer gástrico avanzado y una expresión de PDL1 mediante CPS mayor o igual a 5. Dado que en este estudio se incluyeron algunos pacientes con adenocarcinoma del esófago, digamos que este tratamiento también se aprobó en carcinoma en este escenario. Y asimismo tenemos ya la aprobación de nivolumab en pacientes con adenocarcinoma del esófago que recibieron, perdón, quimio-radioterapia, después fueron a cirugía y que no obtuvieron una respuesta patológica completa. Ahora les damos también como estándar de tratamiento nivolumab solo en monoterapia de manera adyuvante. ¿Ok? Y de esta tabla, pues creo que ya es todo lo que me gustaría hacerles. Entonces, nada más para recordar que en tercera línea, entonces en resumen, cáncer gastroesofágico, donde vamos en inmunoterapia, en escenario avanzado, en tercera línea, tenemos aprobación de nivolumab
o de pembrolizumab en pacientes con CPS mayor o igual a 1, ¿ok? Tanto en adenocarcinoma gástrico como adenocarcinoma del esófago. En segunda línea, no tenemos una aprobación de inmunoterapia porque recordamos que los estudios fueron negativos, ¿ok? Para adenocarcinoma gástrico y adenocarcinoma del esófago. Y en primera línea, como les decía en el estudio Checkmate 649, quimioterapia más nivolumab para pacientes con expresión de CPS mayor o a 5 y teóricamente, como les decía, quimioterapia más pembrolizumab en adenocarcinoma en pacientes con CPS mayor o igual a 10, aunque recordarles que en este estudio la gran mayoría de los pacientes eran carcinomas famosos y no adenocarcinomas, ¿no? Entonces, vamos a pasar ahora al escenario en cáncer de colon, específicamente en el escenario avanzado. Y sabemos que el tratamiento de primera línea estándar hasta hace poco era la combinación de quimioterapia más o menos anticuerpos monoclonales contra el VEGF o contra el EGFR, con base en el perfil molecular del paciente, la lateralidad y la intención del tratamiento. Sin embargo, es importante recordar que para la gran mayoría de los pacientes con cáncer colorectal, la terapia personalizada basada en biomarcadores es aún una posibilidad remota. Es decir, la gran mayoría de los biomarcadores que teníamos hasta hace unos años eran biomarcadores predictores negativos, es decir, nos decían qué pacientes, si un paciente tiene, por ejemplo, mutación de KRAS, sabemos que ese paciente no tiene beneficio de una terapia con un anti-EGFR, por ejemplo. Entonces, son biomarcadores que nos dicen qué pacientes no, pero no teníamos un biomarcador hasta hace poco que nos dijera qué pacientes sí debemos de tratar con algún medicamento. Entonces, sin embargo, hay que considerar que aproximadamente entre un 2 y un 5% de los pacientes con cáncer colorectal metastásico tienen este fenotipo de inestabilidad microsatelital y sabemos que por estudios preliminares que la tasa de respuesta para la inhibición de estos que llamamos checkpoint en estos pacientes con inestabilidad microsatelital son expectativas de respuesta muy altas, entre 40 a 70%. Y recordar, como dijimos previamente, que a mayor carga de neoantígenos, hay mayor infiltración tumoral por las células T y por ende una mayor probabilidad de respuesta. En estudios iniciales en escenarios refractarios de pacientes con cáncer colorectal metastásico e inestabilidad microsatelital, vemos cómo las tasas de respuesta van aproximadamente entre un 30 a 33% para la monoterapia, tanto con nivolumab como con pembrolizumab, y pueden ir hasta un 55% en pacientes con la combinación de nivolumab e ipilimumab. Y bueno, esto dio lugar, esta respuesta y digamos, perfil muy prometedor dio lugar a los estudios en fase 3 en primera línea, en este caso el estudio Keynote 177, que fue el primer ensayo autorizado fase 3 en demostrar un beneficio para la inmunoterapia de primera línea en pacientes con cáncer colorectal metastásico e inestabilidad microsatelital y deficiencia del MMR. Este estudio le autorizó a los pacientes a recibir pembrolizumab 200 miligramos cada 3 semanas versus la quimioterapia estándar con fluoropirimidina, platino y un anticuerpo monoclonal según era el caso. Y es importante aclarar que en este estudio en particular el crossover, es decir, cuando los pacientes progresaban a la quimioterapia podían recibir en una segunda línea pembrolizumab porque recordar que este tratamiento está aprobado en inestabilidad microsatelital en una segunda línea. Entonces, y esto pudo haber tenido algo que ver con los resultados que vamos a ver más adelante en términos de supervivencia global. Entonces, este estudio demostró un beneficio en supervivencia libre de progresión, más del doble para el tratamiento de inmunoterapia versus quimioterapia, independiente de los subgrupos que vemos aquí del lado derecho, incluyendo este beneficio en subgrupos que históricamente han sido subgrupos de muy mal pronóstico, como son los pacientes con mutaciones en BRAF V600E. Llama la atención definitivamente, y esto lo vemos en todos los estudios de inmunoterapia, bueno, la gran mayoría, este cruce inicial de las curvas en el que por al menos los primeros quizás 6 meses, digamos, vemos un beneficio mayor para la quimioterapia que para la inmunoterapia. Sin embargo, tomemos en cuenta que estos pacientes al final de la curva, más o menos a 36 meses, más o menos un 40% digamos, tenemos una supervivencia
a 36 meses. Entonces, estos pacientes definitivamente son los que más nos entusiasman, porque son pacientes que cuando responden son largos respondedores, se mantiene una buena respuesta y sobre todo con una muy buena calidad de vida. Como les decía, estos estudios, este estudio particular tuvo una duración de la respuesta no alcanzada para el brazo de inmunoterapia y con un 83% de los pacientes manteniendo una respuesta mayor a 2 años, ¿okay? Que esto jamás se había visto en cáncer colorectal y esto, como les decía, incluso en subgrupos de peor pronóstico como son los pacientes con mutaciones BRAF. Aunque el estudio numéricamente fue claramente superior en supervivencia global con una reducción de riesgo de muerte de un 26%, perdón, el ensayo estrictamente no alcanzó la significancia estadística preespecificada y entonces, sin embargo, hay que considerar que hasta un 60% de los pacientes del brazo control recibieron inmunoterapia en una segunda o una tercera línea del tratamiento, lo cual definitivamente, pues esto sabemos que estos pacientes responden muy bien en segunda línea, responden muy bien en tercera línea de inmunoterapia. Entonces, de alguna manera, esto definitivamente elevó o potenció el brazo control, lo cual hace que nuestra comparación parezca menos importante de lo que realmente es. Entonces, de tal manera que actualmente la inmunoterapia con pembrolizumab ya es un estándar de tratamiento de primera línea para todos los pacientes con cáncer colorectal e inestabilidad microsatelital y lo tenemos ya presente en las guías actuales de tratamiento. Ahora vamos a pasar a otro de los tumores en los que la inmunoterapia se ha convertido recientemente en un estándar de tratamiento de primera línea. Durante más de 10 años, desde el 2007 hasta el 2017, el único tratamiento de primera línea para hepatocarcinoma que había demostrado realmente un beneficio en supervivencia global era el sorafenib. El estudio inicial fue el estudio SHARP, donde la submediana de supervivencia global alcanzada por sorafenib era de 10 meses. Después, 10 años después, el estudio REFLECT, que fue un estudio, de no inferioridad que comparó sorafenib con lenvatinib, pues demostró justamente la no inferioridad de este fármaco versus el estándar que es sorafenib, pero tomemos en cuenta que estas, digamos, la mediana de supervivencia global rondaba en el mejor de los casos entre 12 y 13 meses. Sin embargo, las cosas cambiaron en 2020 con los resultados del estudio IMbrave 150, que fue el estudio que estableció la combinación de atezolizumab, un anti-PD1, con bevacizumab como el estándar de tratamiento en primera línea. Este ensayo le autorizó a más de 500 pacientes a recibir el estándar de sorafenib versus la combinación de inmunoterapia con bevacizumab. Este estudio demostró un beneficio significativo en supervivencia global, con una diferencia de 6 meses en supervivencia global y una reducción del riesgo de muerte de un 34% para el brazo experimental, alcanzando una supervivencia global nunca antes vista en hepatocarcinoma de 19.2 meses, así como una mejoría muy significativa en la calidad de vida. El tratamiento con sorafenib es un tratamiento tóxico, los pacientes lo toleran muy poco, tienen mucha diarrea, síndrome de mano-pie, y entonces el tener un nuevo tratamiento de primera línea con atezolizumab, bevacizumab, que no solamente induce tasas de respuesta en torno a un 30%, sino que vemos una mejoría en la calidad de vida, pues definitivamente nos entusiasma mucho para ustedes, para el tratamiento de los pacientes, ¿no? Entonces, para aquellos pacientes que progresan a una primera línea con sorafenib, tenemos también opciones de tratamiento con inmunoterapia en segunda línea. Inicialmente, los resultados del estudio Checkmate 040, que es un estudio fase 2, fueron prometedores, con una mediana de supervivencia global de 15.1 meses y una tasa de respuesta del 26%. Esto dio inicialmente la aprobación acelerada por FDA. Sin embargo, en un ejercicio creo yo muy correcto, en abril de este año se revisaron los resultados a largo plazo y se retiró esta aprobación acelerada que se había dado por, digamos, falta de una eficacia demostrada, ¿no? También tenemos con pembrolizumab, que recibió una aprobación
con base en los resultados del estudio Keynote 224, recibió la aprobación acelerada, que demostraba un beneficio en supervivencia libre de progresión en pacientes previamente tratados. Y por último, recientemente se presentaron resultados de otro anti-PD1, cambrelizumab. Principalmente este estudio fue en China, son en población asiática. No está disponible actualmente digamos, en Estados Unidos, en Europa, pero también vemos, digamos, en pacientes pretratados con una mediana de supervivencia global de 13.8 meses, igual muy en sintonía con lo que hemos visto en el escenario refractario de hepatocarcinoma. De tal manera que el estándar en 2021 para hepatocarcinoma avanzado en primera línea es la combinación de atezolizumab y bevacizumab. Lo vemos aquí en las guías de NCCN, y se hace la aclaración que sí, específicamente para pacientes con una escala de Child-Pugh A, es decir, pacientes en excelente función hepática y con un excelente estado funcional. Muy bien, vamos a pasar a la parte de a revisar la evidencia para el uso de inmunoterapia en colangiocarcinoma y cáncer de páncreas. El colangiocarcinoma es una neoplasia única dentro de todo el tracto digestivo, en cuanto que existen múltiples mutaciones que son el driver, es decir, que son las que conducen, son mutaciones conductoras de la carcinogénesis de estos pacientes. Esto hace que el colangiocarcinoma es una neoplasia también rica en dianas terapéuticas, porque tenemos medicamentos que podemos, o tenemos sitios donde podemos actuar en colangiocarcinoma. Entre las principales mutaciones que encontramos está la mutación de IDH1, que esta no es inmunoterapia como tal, son TKIs, pero hace un par de semanas se publicó en JAMA los resultados del estudio Clarity, en los que se demostró el beneficio de un medicamento que se llama ivosidenib en segunda línea para pacientes tratados con colangiocarcinoma. Sin embargo, para estos pacientes, el rol de la inmunoterapia, que es lo que nos compete el día de hoy, está limitado para pacientes que tienen inestabilidad microsatelital, que, como recordamos, esto ocurre en menos de un 5% de los pacientes. Pero el colangiocarcinoma, la moraleja que debemos de tener es que los pacientes con colangiocarcinoma que progresan una primera línea de tratamiento, actualmente debemos de considerar todos estos agentes, y son pacientes que normalmente buscamos llevar a un panel mutacional ampliado para poder tener alternativas de tratamiento para nuestros pacientes. Como podemos ver, entonces, para la gran mayoría de los pacientes sigue siendo quimioterapia la primera línea estándar, principalmente con gemcitabina y cisplatino, y pembrolizumab está solamente reservado para pacientes con inestabilidad microsatelital en este escenario. Y asimismo sucede también para los pacientes con cáncer de páncreas, en los que el tratamiento con inmunoterapia, en este caso con pembrolizumab, está limitado también para el porcentaje muy pequeño de pacientes que tienen inestabilidad microsatelital, los cuales representan el 1% de los casos. Recientemente pude ver un paciente, es el primer paciente que yo creo que voy a ver toda mi vida, con cáncer de páncreas e inestabilidad microsatelital. Y también hay estudios nuevos, recientes, que buscaron el rol de establecer la inmunoterapia digamos, para pacientes solamente mediante la carga mutacional, pero bueno, la verdad es que este biomarcador todavía no es muy, digamos, reconocido o aprobado como el único biomarcador para seleccionar tratamientos para inmunoterapia. Y esta es la evidencia que tenemos, que les decía, tanto para colangiocarcinoma como cáncer de páncreas. Esto proviene del estudio Keynote 158. Este es un estudio de los que llamamos estudio basket, es decir, metemos a muchos tipos de neoplasias con una misma alteración molecular y les damos un tratamiento dirigido para esa alteración molecular y vemos cómo se comportan en las diferentes neoplasias. Entonces, en este estudio se incluyeron pacientes con colangiocarcinoma, 22 pacientes con cáncer de páncreas, como vemos, digamos que fue de los que más se incluyeron en este estudio, y pues bueno, observamos en colangiocarcinoma tasas de respuesta global en torno a un 40%, recordar que son pacientes con inestabilidad microsatelital,
40%, una supervivencia libre de progresión de 4 meses y una supervivencia global de 24.3 meses para colangiocarcinoma, que es muchísimo. Y también para cáncer de páncreas, pues bueno, solamente en este estudio había 22 pacientes, tasas de respuesta muy poco favorables y supervivencia libre de progresión y supervivencia global. Recordemos que este es un estudio fase 2, que entonces definitivamente, pero para estos pacientes con cáncer de páncreas o colangiocarcinoma con inestabilidad microsatelital deben ser una opción de tratamiento. Entonces, el mensaje final que quisiera dejarles es que, bueno, en la actualidad la inmunoterapia es una excelente alternativa de tratamiento, desafortunadamente solo para un porcentaje muy pequeño de los pacientes, pero ya representa el estándar actual de tratamiento de primera línea para adenocarcinoma gástrico de la unión gastroesofágica con un CPS mayor o igual a 5, para pacientes con adenocarcinoma gástrico que tengan inestabilidad microsatelital, para adenocarcinoma del esófago en el escenario adyuvante post-quimio-radioterapia y cirugía. Representa para todos los pacientes de hepatocarcinoma con bevacizumab, pero pacientes exclusivamente en Child-Pugh A, la combinación de atezolizumab más bevacizumab es el estándar actual de tratamiento, y también para cáncer de colon en primera línea con inestabilidad microsatelital es el estándar de tratamiento. Tanto para estos estamos hablando en primeras líneas como para líneas subsecuentes, como dijimos en cáncer de páncreas y colangiocarcinoma. Y bueno, pues quedo atento a cualquier pregunta que puedan tener. Les agradezco nuevamente al Departamento de Gastroenterología por la invitación. Y pues bueno, tenemos algunos minutos para contestar algunas dudas o preguntas. Muchas gracias. Hola, doctor. Buenos días, muchas gracias por su plática. Bastante interesante saber qué pasa con nuestros pacientes después de algunos diagnósticos que hacemos aquí en el servicio. Habíamos visto también, pues nosotros como gastroenterólogos en algunos cursos, también hemos escuchado hablar mucho acerca de estos medicamentos de inmunoterapia, ¿no? Los inhibidores del checkpoint inmune. Y de hecho, parece que en algunos, en algunas ocasiones tenemos que volver a tener cierto papel ahí. No sé qué tan frecuentemente usted llega a ver en la práctica o cuando están tratando a los pacientes la cuestión de la toxicidad, la presencia de la colitis asociada, que a veces pues también tenemos nosotros cierto papel ahí. Francamente, aquí en la consulta externa casi no no hemos visto esto, lo hemos sospechado muy pocas veces, pero no sé si tenga que ver con la frecuencia de uso de estos medicamentos o si hay algún otro factor ahí que influye. Sí, muchas gracias. Definitivamente, digo, es una parte que, la verdad es que el tema de inmunoterapia pues es súper amplio, y definitivamente una de las cosas que tenemos que platicar es de las toxicidades que vemos ahora con estos nuevos agentes. La realidad es que los oncólogos hemos tenido que aprender nuevamente sobre todo lo que sabíamos quizá de manejo de toxicidad, porque como bien explicabas, digamos que puede haber toxicidad, puede haber inflamación. Cuando estamos quitándole el freno al sistema inmunológico, pues corremos peligro de que se inflame cualquier cosa. Entonces, todas las itis que se les ocurran existen en tratamiento con inmunoterapia. Particularmente la colitis es una de ellas. Afortunadamente, como les decía, la gran mayoría de los pacientes, digamos, van a recibir un tratamiento de monoterapia, lo cual en general, con los anti-PDL1 que tenemos ahorita, pembrolizumab y nivolumab, las tasas de colitis que vemos son mucho menores, ¿ok? Digamos, son eventos por lo general relativamente raros, pero claro, ahora los oncólogos tenemos que echar mano de nuestros colegas de otras especialidades para el manejo de esta toxicidad, estamos en contacto con endocrinólogos porque vemos alteraciones pituitarias, alteraciones tiroideas, etcétera, con los gastros, con los neumólogos porque vemos mucha neumonitis. Entonces realmente sí se tiene que establecer una buena comunicación con los diferentes servicios. Quizá como bien expresas, pues estamos viendo, o a lo mejor están viendo ustedes todavía muy poco, porque ciertamente, pues esto, uno, es relativamente nuevo para la práctica general, y dos, pues esto definitivamente son medicamentos muy costosos que quizá no están al alcance de la gran mayoría de nuestra población. Pero definitivamente es algo que vamos a empezar a ver. Y sí, nosotros hemos tenido que, en todos los congresos de oncología, siempre hay una sesión como de entrenamiento de los
los efectos adversos relacionados a la inmunoterapia y pues tenemos que estar muy pendientes de ellos, ¿no? Definitivamente ya no, cuando el paciente recibe inmunoterapia ya es completamente otra consulta, les digo yo, porque ya no nada más tenemos que, antes checábamos biometrías y la biometría estaba bien, creatinina y función hepática estaba bien, el paciente podía seguir a quimioterapia sin problema. Ahora tenemos que checar muchas otras cosas y muchas de estas no son evidentes, es decir, las hipofisitis pueden pasar por muy desapercibidas, las neumonitis, entonces tenemos que estar muy, muy pendientes de los efectos adversos y definitivamente apoyarnos con las diferentes especialidades, ¿no? Gracias. Bueno, también ahí en algún punto había leído, de hecho, digo, prácticamente no los hemos visto, acerca de que la presencia incluso de que el paciente desarrollara este tipo, por ejemplo, la cuestión de la colitis, podría ser de buen pronóstico en los pacientes. Bueno, eso es lo que tenía, pues, paradójicamente entendido, porque cuando lo leemos como parte de gastroenterólogos, de hecho dice que es más recomendable dar tratamiento con esteroides, con anti-TNF, que incluso suspender el medicamento. Entonces, ¿hay alguna...? Sí, en algunas neoplasias se ha asociado el hecho de que aparezcan estos eventos adversos relacionados a la inmunidad con unas mejores tasas de respuesta. La realidad es que en algunos casos sí lo podemos ver así, pero ya existen, digamos, ya tenemos guías muy específicas de cuándo debemos de suspender el tratamiento. O sea, para empezar, mientras hay de manera global, nosotros graduamos la toxicidad dependiendo de si es grado 1, grado 2, grado 3, dependiendo de la severidad, ¿no? Y para cada, digamos, para cada evento adverso existe un grado. Entonces, de manera muy general, para los grados 1 y quizá algunos grados 2, normalmente lo que hacemos es que pausamos el medicamento con el tratamiento con pembrolizumab o con nivolumab, damos un curso de esteroides, vigilamos de forma muy estrecha que vayan bajando las PFH en hepatitis, que vaya mejorando la sintomatología respiratoria, etcétera. Y cuando la toxicidad regresa a un grado 0 o un grado 1, en la gran mayoría de los pacientes, en la primera ocurrencia de esta toxicidad, podemos continuar con el tratamiento. Obviamente siempre teniendo en cuenta el costo-beneficio que está teniendo. Pero en pacientes que tienen toxicidad grado 3 o grado 4, independientemente si el paciente le estaba yendo muy bien, el riesgo de provocar una mayor toxicidad es mucho mayor y en la gran mayoría de los pacientes desafortunadamente no podemos volver a utilizar estos agentes porque la probabilidad de que desarrollen toxicidades incluso fatales por la inmunoterapia pues es mucha, ¿no? Y la verdad es que los que hemos tenido oportunidad de tratar pacientes así, ver un paciente que está muy bien y que de repente empieza a elevar y ves la TGO y la TGP en 500 o 600, hijo, te tiene muy nervioso, ¿no? Lo que sí es importante aclarar es que esta toxicidad se debe de vigilar de manera muy estrecha. Nosotros, imagínate, llega un paciente a consulta, tiene alteraciones de las PFHs, por ejemplo, damos un curso de esteroides, 3 días y ya tienes que estar repitiendo porque tienes que ver si mejora. Si no mejora, nos tenemos que ir a anti-TNFs o alguna otra cosa para, digamos, escalar esa como inmunosupresión y que el paciente que esto no evolucione más. Porque si nosotros dejamos que esto evolucione en cuestión de 7, 10 días, 15 días, el paciente puede fallecer por toxicidad por inmunoterapia, ¿no? Entonces, como sabemos ya de otras patologías como la sepsis, por ejemplo, sabemos que a veces nuestro principal enemigo es nuestro propio sistema inmunológico. Entonces, nosotros lo que hacemos es quitarle el freno al sistema inmunológico, pero es como quitarle el freno a un camión de volteo en bajada. O sea, necesitamos hacerlo despacito porque si no las consecuencias pueden ser muy, muy serias. Muchas gracias, doctor. Buen día, doctor Ángel del Cueto. Muchas gracias por su presentación. Pues ahora sí que sabemos que la inestabilidad microsatelital, sobre todo en cáncer gástrico, es una parte importante y la encontramos en pues, buen número de los pacientes y es de buen pronóstico. Sin embargo, la vemos en pacientes o se describe en pacientes de mayor edad y mi pregunta era relacionada a qué tan frecuente la vemos aquí en nuestro centro en pacientes más jóvenes, como para que tengan otra línea de tratamiento. La verdad es una excelente pregunta.
todavía no hacemos el análisis, por ejemplo, en el análisis que hicimos de los pacientes con cáncer de esófago y gástrico, realmente son muy pocos los pacientes que tienen actualmente la determinación de inestabilidad microsatelital. Ustedes me han escuchado en las sesiones de gastro que siempre ahí, antes de que se nos olvide, digo, y pidan inestabilidad microsatelital, porque bien dijiste, no nada más es cuestión pronóstica, sino que también es predictora negativa de algunos tratamientos. Por ejemplo, se ha visto que los pacientes con inestabilidad microsatelital que por ejemplo, necesitarían ir a quimioterapia perioperatoria en cáncer gástrico, pero realmente no se benefician de una quimio perioperatoria porque su pronóstico es mejor, entonces esos pacientes pudieran ir a cirugía si es que así lo permite. Entonces, la verdad es que no lo sé, es algo muy importante que tenemos que empezar a ver. Yo creo que todavía no tenemos los números, o sea, yo creo que me atrevería a decir que de 100 pacientes con cáncer gástrico que tengamos aquí en los últimos 2, 3 años que me integré yo como profesor de la clínica, yo creo que si a lo mucho 5 pacientes tienen determinación de inestabilidad microsatelital. Entonces, definitivamente es algo que tenemos que empezar a insistir mucho. Con la inestabilidad microsatelital batallamos un poquito porque es algo que los pacientes tienen que pagar. No es algo que a la industria en este momento le interese mucho hacer, porque realmente, como sabes, el porcentaje de pacientes que se pueden beneficiar de un tratamiento es muy, muy, muy poco. Entonces, les interesa un poquito más los otros paneles. Ya he estado hablando con la gente, sobre todo de Bristol, que justamente pues, son los que ahora tienen el estándar de tratamiento en primera línea en cáncer gástrico, la determinación de PDL1, y les decía yo que lo teníamos que juntar con inestabilidad microsatelital. Entonces, sí, es una excelente pregunta, Ángel. No tenemos los números de cuántos tenemos ahorita, pero yo te puedo decir que muy pocos les hemos pedido esta prueba. De acuerdo, doctor. Muchas gracias. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta de la audiencia. ¿Sí? Abusando un poco, Doc, aprovechando de ahí. También estamos haciendo pues un protocolo acerca de lo de, bueno, que has conocido, ¿no? Acerca de la cuestión de las biopsias de páncreas. Ahí pues nos estaban diciendo los patólogos que pues ni les sirve mucho la muestra histológica apropiada. La verdad es que con respecto al tratamiento pues conocemos lo básico, ¿no? Que pacientes que tienen un buen estado funcional pueden recibir FOLFIRINOX, pacientes con mal estado funcional, gemcitabina. No sé, y ahorita lo que comentaba usted acerca de también la presencia de, bueno, de inestabilidad. No sé, ¿qué otro marcador o qué otro, o hay qué les hace tanto la diferencia la cuestión de la calidad de la biopsia con respecto a la cuestión de marcadores o qué es lo que evalúan en la cuestión de la biopsia pancreática? Sí, mira, la realidad es una excelente pregunta. La realidad es que actualmente si tú revisas las guías de NCCN, nos pide para pacientes con cáncer de páncreas determinación de un análisis mutacional, o sea, del tumor, una secuenciación completa, es un análisis mutacional completo, y también determinación de mutaciones germinales, es decir, en el paciente, una muestra de sangre del paciente. ¿Por qué tenemos, por ejemplo, en germinales para pacientes que tienen mutaciones de BRCA germinal, es decir, que representan más o menos un 10-15% de los casos? Estos pacientes pueden recibir, por ejemplo, olaparib en mantenimiento después de un tratamiento con FOLFIRINOX y que no hayan tenido progresión. Ese es, digamos, el único biomarcador y no tiene que ver realmente con el tumor en sí. Pero para el resto, sabemos que, por ejemplo, la gran mayoría de las alteraciones en cáncer de páncreas son mutaciones en KRAS, que todavía hasta este momento no tenemos, salvo por las mutaciones de KRAS G12C, un medicamento que se llama sotorasib, pero en primera línea realmente es quimioterapia, punto. Normalmente nos sirve para, sobre todo, sabemos que estos pacientes en una primera línea, pues tenemos una supervivencia libre de progresión muy cortita. O sea, a veces en 4 o 5 meses los pacientes ya están progresando, pues tenemos que tener ya nuestra siguiente arma. Y ahí sí, el cáncer de páncreas es una enfermedad tan agresiva que pues todo vale. O sea, si tienes un agente, de hecho está bien demostrado, hay un estudio muy interesante que hicieron en el Memorial. El Memorial tiene un programa que se llama
Know Your Tumor, o conoce tu tumor, ¿no? Específicamente en cáncer de páncreas, la clínica que lideré la doctora Eileen O'Reilly, ella hicieron un estudio donde demostraron que los pacientes que son tratados con quimioterapia convencional, una segunda línea, con quimioterapia convencional estándar versus los que son tratados con una terapia dirigida, los resultados son mucho mejores. O sea, entonces, sí tenemos que tener alguna, específicamente para nosotros, nos sirve mucho tener un estudio de un panel mutacional completo. ¿Ok? ¿Qué alteraciones podemos encontrar? Podemos alteraciones, como te decía, en KRAS, podemos fusiones de NTRK, mutaciones en BRAF V600E. Entonces, cualquier cosa que nos salga que tenga una terapia dirigida, es mucho mejor darle la terapia dirigida que darle la quimio estándar si no tenemos esa información. Entonces, tenemos que empezar, y esto nos ayuda mucho, como bien decías, ahora que están teniendo estos protocolos de biopsias pancreáticas, en tener un buen material para este tipo de estudios, ¿no? Que no solo necesitamos el HIE, sino que necesitamos idealmente un panel mutacional completo. Entonces, en la actualidad yo a todos mis pacientes, eso sí, al menos en la práctica privada, todos y casi la gran mayoría, no, yo diría que todos los ve el doctor Joel Jaques, las biopsias, y pues ya sabemos que necesitamos bastantito material para poder hacer estos estudios, y normalmente se ha logrado, o sea, con las nuevas técnicas, yo creo que ninguno de los pacientes con cáncer de páncreas que he mandado, porque son miles, pero yo creo que tendremos unos 10, 12 que han tenido oportunidad de hacerse esta secuenciación. Ninguno nos han dicho que nos falta muestra. Entonces yo creo que eso es una buena señal. Ok, gracias. Gracias. Doctor, buenas tardes. Muchas gracias por su presentación. La pregunta es, de todos los pacientes que son candidatos a recibir inmunoterapia en nuestro centro, ¿cuántos la reciben realmente? Bueno, lo primero que tenemos que, nosotros vamos, específicamente en nuestro centro, honestamente estamos en pañales en ese sentido. O sea, apenas estamos haciendo que todos los oncólogos pidan las pruebas para identificar a los pacientes. Lo primero es identificar a los pacientes, porque como vimos en esto, la inmunoterapia no es para todos, ¿ok? Es para pacientes muy seleccionados y los seleccionamos la gran mayoría de las veces con base en biomarcadores. Entonces, lo primero es encontrar a los pacientes, ¿no? Antes de ver si lo van a poder recibir o no, lo primero es encontrarlos. Entonces, como le decía ahorita al doctor Ángel, en cáncer gastrointestinal, yo creo que en donde más quizá experiencia tenemos o más pacientes pudiéramos llegar a tener es en cáncer colorectal. La realidad es que sí tenemos pacientes, yo creo que te podría decir que, no sé, en toda la corte de pacientes de cáncer colorectal, por ejemplo, que es donde más hay, yo creo que tendremos algunos 10, 15 pacientes con inestabilidad microsatelital demostrada, y yo creo que de esos pacientes tendremos algunos 3 o 4 que pueden recibir inmunoterapia, y pues son pacientes que obviamente son tratamientos muy costosos. Para que se den una idea, un ciclo de pembrolizumab cada 3 semanas debe andar alrededor de costo promedio de unos 200,000 pesos, ¿no? Entonces son tratamientos extremadamente costosos que definitivamente los pacientes en nuestro centro pues difícilmente pueden tener un acceso a estos tratamientos. Pero bueno, por ejemplo, tenemos algunos, actualmente estamos corriendo un protocolo de investigación en el centro de la industria farmacéutica, donde los pacientes pueden acceder a atezolizumab de manera adyuvante. O sea, hablábamos que en hepatocarcinoma está como primera línea en fase avanzada, y ahora lo que se está buscando es llevarlo a pacientes post-resección o post-quimioablación, embolización, perdón, en el escenario adyuvante. Entonces, y claro, definitivamente los ensayos clínicos nos permiten o nos permitirán pues, obtener un mayor beneficio para los pacientes. Pero lo primero es identificarlos. Yo cuando siempre que doy estas pláticas y a veces con los residentes soy muy insistente en que no podemos ofrecer a un paciente un tratamiento si no tenemos identificado al paciente. Y a veces dicen, lo hemos escuchado en las sesiones de que no, es que le va a costar mucho al paciente hacerle inestabilidad y para qué se la pides. Si no, pues es que justamente si no la pedimos no vamos a saber cuántos tenemos y no podemos acercarnos a la industria farmacéutica y decirle, oye, ¿sabes qué? Tu tratamiento está muy padre, pero yo aquí tengo 15 pacientes que no lo pueden
pueden pagar. ¿Cómo le hacemos, no? Tenemos que buscar opciones, decir, oye, o me das el medicamento más barato, o vamos a hacer un programa de acceso, pero si no tenemos esos datos, no podemos ir más adelante y pedir las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que el primer paso para todos es el solicitar estas pruebas. Sabemos que también por parte de patología pues hay un interés en hacer estas pruebas, y lo único es pues ponernos de acuerdo y poder que los pacientes tengan acceso a estas pruebas. La gran mayoría de la información de biomarcadores la tenemos gracias a que algunos en la industria lo hacen gratis. Como te decía, yo estoy buscando que al menos PDL1 inestabilidad microsatelital, estoy en pláticas para que la gente de Bristol nos ayude a hacerle a todos los pacientes, y bueno, pues espero que lo podamos lograr. Porque ya existe, o sea, ya en pulmón, o sea, en mama se hacen los biomarcadores de receptores HER2, en pulmón se hace todo el panel molecular, no le cuesta un peso al paciente. Entonces, es una realidad, se puede hacer. Yo creo que ahí lo que tenemos que hacer es colgarnos de la industria para que nos apoye con esto. De acuerdo, doctor. Pues ya estamos sobre el tiempo. Pues le agradezco muchísimo la ponencia y haber acompañado a toda la audiencia en esta plática, y pues bueno, sería todo el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación, y bueno, ahí tienen mi correo, cualquier cosa, estoy ahí en el Centro Universitario contra el Cáncer. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.